nuevos cambios en el gabinete presidencial. María Elsa Viteri es la nueva ministra de Economía y Finanzas por decreto ejecutivo. Julio César Trujillo fue electo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El organismo trabajará en 3 comisiones. El alcalde de Quito asegura que las obras del metro no se verán afectadas por el informe de Contraloría. En lo internacional, sectores políticos y organizaciones sociales de oposición en Venezuela lanzan un frente común contra Nicolás Maduro. En los deportes, el Nacional clasificó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con San José de Oruro. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Telediario EC y en Twitter como @Telediario EC. ¿Cómo estás, Marixi? Buenas noches. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. También les recordamos que Telediario es transmitido en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos con el paquete latino de DirecTV en el canal 457 y vía streaming por www.ecuadortv.es en todo el mundo. Aquí iniciamos con la información. Les contamos que a través de decreto ejecutivo, el presidente de la República aceptó la renuncia de la ministra de Electricidad y Energía Renovable, Elsie Parodi. En su lugar se encargó esta cartera de Estado a Rubén Barreno. También el mandatario aceptó la renuncia de Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, quien será reemplazado por María Elsa Viteri. Luego de 8 años de su paso por el Ministerio de Finanzas, María Elsa Viteri regresa a esta cartera de Estado con nuevos retos. Conozcamos más del perfil de la guayaquileña que acompañará en la política económica al primer mandatario. María Elsa Irene Caterine Viteri Aycaiturri nació en Guayaquil en 1965. Realizó sus estudios secundarios en una institución religiosa de la Perla del Pacífico. En 1989 se graduó como mejor egresada de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en donde también integró el movimiento fundado por el exmandatario Rafael Correa, Alianza Estudiantil. Además estudió Agricultura Económica en la Universidad Estatal de Ciencia y Tecnología de Iowa, Estados Unidos. Fue jefa del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, en donde también fue catedrática. Entre enero y julio de 2007 fue subsecretaria de Presupuestos del Ministerio de Finanzas. Luego asumió el viceministerio de esa cartera de Estado, hasta septiembre de 2008, cuando fue designada ministra de Finanzas en el gobierno de Rafael Correa. En ese periodo, Viteri lideró el proceso de recompra de una parte de los bonos Global, hasta 2010, cuando presentó su renuncia al cargo. Fue asesor en la Secretaría Nacional del Agua y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Olga Velasco, Telediario. Reacciones marcadas genera la llegada de María Elsa Viteri al Ministerio de Finanzas, pues mientras unos consideran como importante su experiencia, otros la califican como la continuidad del gobierno anterior. Con el anuncio de llegada del plan económico, quien estuviera al frente de este sector, Carlos de la Torre, deja el Ministerio de Finanzas. Su relevo, María Elsa Viteri, la quien a criterio del vicepresidente del Colegio de Economistas, Víctor Hugo Albán, le otorgará la cartera de Estado experiencia. Ella ya ejerció el cargo de ministra de Finanzas. Lo hizo bien y se retiró oportunamente. Por ello, desde este gremio se entregarán 12 puntos concretos para el manejo económico del país. No solamente es deuda y deuda. Hay otras alternativas que tiene el país, como son subsidios, como son revisión de ciertos impuestos. No obstante, la experiencia que festeja Albán es cuestionada por el ex candidato vicepresidencial Mauricio Pozo. Veo que es la continuación del mismo proceso. La nueva ministra fue parte del gobierno anterior. Y que es esa presencia anterior en el Ministerio de Finanzas la que desde ya restaría confianza para la inversión en el país. Ella encabezó el proceso de moratoria de deuda, luego de declarar ilegítima la deuda anterior. Y ese mensaje llegó al mercado internacional
y nos pasaron la factura poco a poco. Las decisiones que tome la nueva ministra de Finanzas serán clave para determinar el camino macro que adopte el Ecuador. Alex Llanos, Telediario. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, informó que la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se encargará de la presidencia del Comité de Reconstrucción, el Comité de Economía Popular y Solidaria, la coordinación con el IES y continuará la articulación del mandato ciudadano expresado en la consulta popular. Y precisamente esta noche recibimos a Gabriel Hidalgo, catedrático universitario y columnista de medios, precisamente para poder analizar estos últimos cambios en el gabinete. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Sí, estoy encantado de estar aquí. Hemos conocido ya estos cambios, se dan oficialmente el día de hoy, aunque ya se había escuchado ciertos rumores ya semanas anteriores, sobre todo en el cambio de Carlos de la Torre. Ya hoy oficializado el puesto, esta cartera por María Elsa Viteri. Hemos escuchado a algunos críticos, dicen que sería la continuidad de lo que se llamaría el correísmo, pues fue ministra de su gobierno. Ahora, ¿estos cambios significarían de alguna forma confirmar que desde el sector económico era uno de los puntos más débiles del gobierno y que había que reforzarlo? Lo que yo puedo notar es, primero, dos elementos que me parecen muy importantes para analizar esto. Primero es que Alianza País ganó las elecciones presidenciales y las últimas elecciones en materia de consulta popular, de tal forma que no se puede pedir cambios drásticos en torno a cualquiera de las carteras del Estado. Eso es lo primero que quiero hacer notar. Entonces sería muy difícil que una cartera tan importante como esta, que involucra asuntos políticos, pero también técnicos, porque hoy también se produjo la renuncia de Elsie Parodi, que era la titular de una cartera muy técnica, ¿no? Pero esta otra cartera, la cartera de Economía, es una cartera que resume asuntos muy políticos, pero también muy técnicos. Es difícil que la opinión pública o los sectores de interés, los sectores de presión puedan exigir que fuera otro actor que no tuviera trayectoria dentro de Alianza País o de la Revolución Ciudadana. Presiones, por ejemplo, los sectores de presión. Podemos hablar de los empresarios, podemos hablar de las cámaras. Por ejemplo. Y ese es el segundo elemento que quería hacer notar. Carlos de la Torre fue uno de los mentalizadores de quitar el monopolio a los bancos privados en la moneda electrónica. Se nota que había más cercanía con Carlos de la Torre al empresariado privado, al sector bancario, que por ejemplo con María Elsa Viteri, que fue la que impulsó en su momento, me parece que en el 2008, cuando ella fue ministra de Economía, impulsó la moratoria de la deuda y la declaratoria de algunos tramos como ilegítima. Entonces yo puedo decir, siguiendo estos dos elementos, que el gobierno del presidente Moreno está retornando a una línea un poco más izquierdista, un poco menos centrista, menos socialdemócrata en materia de economía y un poco más izquierdista. Sin caer en lo que algunos ya también desde la derecha, podríamos decir, descontentos o desamorados desde ya el inicio del gobierno de Lenín Moreno, de que existe esta continuidad, como lo veíamos en la anterior nota, de quienes eran ministros o colaboraban con el gobierno del expresidente Correa. Bueno, es complicado que los ministros, los titulares de las principales carteras del Estado no sean funcionarios del anterior gobierno, precisamente porque este y el anterior gobierno están conectados ideológicamente. Puede haber distinciones de naturaleza, digamos, estética, pero son gobiernos que proceden del mismo cuño de la Revolución Ciudadana. Entonces, los sectores de presión, yo he leído algunos comentarios al respecto, la derecha estaba presionando para que saliera este ministro y meter otro ministro o ministra más cercano a los sectores empresariales. Me parece a mí un poco descabellado. Siento que hay un viraje más hacia la izquierda, más militante, con alguien como María Elsa Viteri, que digamos, envía un mensaje confuso a los sectores empresariales, precisamente porque es una ministra radical, ¿no? Es la ministra que impulsó la moratoria de la deuda. Ahora la renuncia de la que es ya exministra Parodi también coincide con el anuncio de que se iba a revisar el subsidio al gas. También coincide todos estos cambios del día de hoy oficializados con el anuncio del presidente que de su regreso de Chile también se iba a presentar este nuevo modelo económico que también ha puntualizado que no iba a afectar a los más vulnerables. ¿Cuál sería su lectura? Bueno, no es una novedad que la tendencia de la Revolución Ciudadana haya sido a eliminar el subsidio al gas. Esta ya fue una iniciativa del gobierno del presidente Correa
al invertir en infraestructura para la producción hidroeléctrica, ¿no? Entonces la idea era incrementar el consumo doméstico de energía eléctrica, abaratando los costos, incrementando la presencia de cocinas de inducción y disminuir el consumo del gas. A mí me parece que fue es una coincidencia desafortunada para la exministra, pero esto, digamos, apuró la posibilidad de su propia renuncia, digamos, de su propio o petición de renuncia. No sé en qué sentido haya sido, no estoy muy enterado al respecto. Pero no es ninguna novedad. El gobierno del presidente Correa ya buscaba disminuir el consumo del gas precisamente porque resulta costoso e incrementar la presencia de cocinas de inducción. Entiendo que esa tiene que seguir siendo la política de este gobierno porque además los números demuestran que es muy costoso mantener el subsidio al gas. Ahora, ¿con qué se lo compensa? Esa es una de las respuestas que nos tiene que responder el presidente Moreno o, digamos, la cartera de la materia del presidente Moreno. Bueno, de hecho, el presidente Lenín Moreno ha sorprendido a muchos, ha sido muy tajante en sus decisiones, ¿no? Y sobre todo en estos cambios que se han venido dando en el gabinete. ¿Crees que se deberían dar algunos otros ajustes ya en este gabinete, sobre todo cuando ha sucedido un episodio tan lamentable, ¿no?, para la institucionalidad de nuestro país? Estamos hablando de ese audio que se hizo público, de esta conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y un excontralor prófugo de la justicia, Carlos Pollitt. Bueno, yo diría que el presidente Moreno ha sido un poco tibio, un poco tibio. Ayer en su informativo de los lunes pidió que dieran un paso al costado quienes no puedan dar el ejemplo en materia de ética pública. Pudo haber sido un poco más frontal y pedir la renuncia. Constitucionalmente a él no le corresponde pedir la renuncia de órganos que no son los del Ejecutivo, pero pudo haber sido más tajante, de la misma forma que se esperaba que hubiera sido un poco más tajante inmediatamente después de que se proclamaran los resultados de la consulta de febrero de este año, ¿no? Perdón, de la consulta popular. Entonces hubiera sido un poco más tajante, hubiera pedido un poco más hubiera recurrido un poco más a la presión de la que goza, digamos, goza el presidente Moreno de una gran legitimidad pública, y eso le permitiría encauzar esta crisis que se produce a propósito de la divulgación de estos audios que, pues, pudiendo haberse judicializado primero, se divulgaron a través de los medios de prensa, cosa que provoca una enorme crisis de instituciones, y esa crisis de instituciones se posibilita a través de los procedimientos, algunos no hay, por ejemplo, el enjuiciamiento político hay solamente para algunas autoridades, otras no, y de otra manera se podría posibilitar tal vez también a través de renuncias. ¿Deberían dar este paso al costado tanto José Serrano como Carlos Vaca Mancheno? Para mí es un poco complicado decir porque no les puedo decir que son ninguno de ambos responsables. Lo que sí puedo exigir como ciudadano es que esto se transparente. Y la única forma de poderse transparentar es renunciando un poco a esta etiqueta que es un eufemismo sobre el show político, sobre el show mediático, y permitirles a los actores involucrados que se presenten ante la Asamblea. Hay una resolución al respecto del día de hoy, que se presenten, que puedan manifestar sus criterios, que se vote y que se vote pensando en los intereses del país. Muchísimas gracias. Encantado. Gabriela Hidalgo y nuestro espacio de entrevistas de Telediario. Continuamos con Valeria. Más noticias. Sí, Mariuxi, el pedido de versión del excontralor Carlos Pollitt se revocó debido a que se encuentra prófugo de la justicia. Mientras tanto, la Fiscalía desarrolló varias diligencias como parte de la investigación que se desarrolla en torno al audio difundido la semana anterior en el que participaban Pollitt y José Serrano. Pese a que el presidente de la Asamblea, José Serrano, pidió se judicialice el audio en el que se le escucha en una conversación con el excontralor Carlos Pollitt, no acudió a la audiencia de extracción de información. El fiscal Fabián Salazar, quien lleva el caso, señaló que sí fue notificado. 2 abogados del señor Pollitt, la otra parte no ha comparecido, pero esos han podido establecer el origen de dónde salió. Quien sí asistió fue el abogado defensor de Pollitt, Hernán Ulloa, quien a su criterio mencionó que el caso lo debería llevar la fiscal subrogante Tania Moreno. Que el señor fiscal general del Estado delega para que se investigue, probablemente mañana será el acusador y a lo mejor quiere dictar hasta sentencia. Entonces para mí es algo total y absolutamente ilegal.
En esta jornada también se desarrolló una segunda pericia. Se extrajo el audio y video de la entrevista que brindó Polida a una cadena internacional. Sí, se ordenó la transcripción y los cotejamientos. Eso, estamos aquí con los peritos, que son los peritos. Ellos tienen aproximadamente 5 días para entregar esta pericia. Además, el fiscal Salazar anunció que este miércoles viajará a Estados Unidos para efectuar varias diligencias en el caso Petrochina. Se van a realizar diligencias por el caso de Petrochina el día jueves en el consulado de Estados Unidos en la Florida. Inicialmente, Fiscalía planificó convocar a Polida a rendir una versión. Sin embargo, el pedido se revocó porque el excontralor tiene orden de prisión en otro caso y por lo tanto es prófugo de la justicia ecuatoriana, detalló el fiscal Salazar. Para continuar con el desarrollo de estas investigaciones, el próximo lunes fue convocado José Serrano a rendir su versión por segunda ocasión. De no asistir, el tercer llamado será bajo prevenciones de ley. Olga Velasco, Telediario. Y la Asamblea Nacional sigue pendiente la resolución del Pleno con respecto al llamado propuesto por el Partido Social Cristiano al presidente José Serrano y al fiscal Carlos Vaca Mancheno para que informen sobre el origen y contenido del audio difundido la semana pasada. En la sesión de este martes, los legisladores deberán pronunciarse sobre la necesidad de que el presidente José Serrano y el fiscal Carlos Vaca comparezcan ante el Pleno para explicar lo relacionado con el audio difundido la semana pasada ante la opinión pública. Tesis que deberán ser puestas a consideración de todo el Pleno de la Asamblea. Fabricio Villamar de Creo dice: es inadmisible que el titular del Parlamento se encuentre involucrado en conversaciones telefónicas con el ex contralor, hoy prófugo de la justicia, por lo que insisten en la salida de Serrano de la presidencia. Y cuando es sorprendido, intenta reaccionar. Es evidente que el señor Serrano tendría los días contados en la Asamblea. Y en el procedimiento, según Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano, no existe una norma específica en la ley de la función legislativa que viabilice la destitución del presidente de la Asamblea. Lo que no se puede es hacer lo que alguna vez se hizo en el pasado, levantar la mano y cesar, porque se estaría violando el debido proceso. En el bloque de Alianza País, mientras tanto, están a la espera de escuchar en extenso la explicación de José Serrano. Solo entonces, aseguran, tomarán una decisión. Si hay responsabilidad, pues a veces hay que tomar decisiones que nos duelen en el alma. Esto ocurre un día después de que el presidente de la República, en su espacio de los lunes, hiciera un pronunciamiento contundente calificando a la revelación de la conversación telefónica como un hecho vergonzoso. Alexis Moncayo, Telediario. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, deberá comparecer ante el Consulado de Ecuador en Bélgica el próximo 14 de marzo para declarar sobre el caso Singue. Así lo dispuso el fiscal general Carlos Vaca Mancheno tras un pedido del titular de la Contraloría para que el exmandatario sea incluido en la investigación. En el 2017, la entidad de control realizó un informe en el que asegura haber hallado irregularidades en la adjudicación del campo petrolero al consorcio de GCE en el año 2012. Y en otro tema, el Comité de Trabajadores de Gama Visión presentará este miércoles una acción de protección en contra de la resolución de la Superintendencia de Compañías que declara la disolución de la empresa. La diligencia se llevará a cabo en el Complejo Judicial Norte a las 8 de la mañana. Posteriormente, los trabajadores ofrecerán un pronunciamiento. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene nuevas autoridades y para cumplir con lo dispuesto en la consulta popular trabajará en 3 comisiones. En 15 días tendrán un reglamento para evaluar a 13 autoridades de control. Para la primera sesión era necesario un poco de caos. En los bajos del edificio del Consejo de Participación Ciudadana, políticos, activistas, representantes de organizaciones bajo el membrete de amigos, colaboradores o solamente ciudadanos pugnaban por entrar. Aquí va. El acuerdo se logró luego de 3 horas y media de reunión reservada entre los 7 consejeros. Julio César Trujillo es el nuevo presidente del Consejo de Participación del Transitorio, del que nació detrás de la consulta. Eduardo Mendoza, su vicepresidente. Esta comisión no ha venido ni a perseguir a nadie, ni a encubrir nada, y mucho menos favorecer la impunidad. Nuestro compromiso es con el pueblo de Ecuador y a él queremos responder. Sabemos que la tarea es difícil. Para trabajar conformaron 3 comisiones. La primera de evaluación de 13 autoridades y está compuesta por Luis Hernández y Pablo Dávila. Tratar de estandarizar cuáles van a ser los elementos de juicio
para poder hacer la evaluación, que es uno de los mayores clamores de este rato del país. La segunda, de normativa para la elección de las nuevas autoridades de control. Miriam Félix y Javier Zavala la integrarán. Para evaluar una autoridad de control necesitas estándares, referentes. Y una tercera denominada de transparencia. Eduardo Mendoza y Luis Macas se encargarán además de coordinar la transición con el Consejo Definitivo. Hay un caso pendiente, se puede decir, y es el tema de Carlos Ochoa. ¿Hay ya una decisión cómo van a operar? Porque la Contraloría le está notificando a este Consejo. Es parte de la agenda que lo trataremos en los posteriores días. La decisión que el Consejo de Participación Transitorio adopte sobre el destino de Carlos Ochoa modifica las condiciones en las que el funcionario enfrentaría el jueves a un juicio político en el Legislativo. Daniel Montalvo, Telediario. El Consejo Nacional Electoral no tendrá capacidad de vetar candidaturas mediante concurso. Así lo resolvió la comisión en la aprobación del informe para primer debate. La mañana de este lunes, la Comisión Ocasional dejó listo el informe para primer debate del proyecto de ley para la aplicación de la pregunta 3 de la consulta, en el que eliminan la iniciativa del Ejecutivo de que el Consejo Nacional Electoral organice un concurso de oposición y méritos para filtrar las candidaturas de quienes aspiren a integrar el Consejo de Participación Ciudadana. No va el tema del concurso de mérito de oposición. El criterio de los legisladores es de que se respete la voluntad popular expresada el 4 de febrero. Lo importante es que nosotros promovamos la mayor cantidad de participación posible. Para evitar una inscripción masiva de candidatos, proponen incorporar varios requisitos que deberán ser verificados por la autoridad electoral. El no tener vínculos de consanguinidad o afinidad con ninguna autoridad electa del país y con ningún funcionario público de rango ministerial. Queda todavía para el debate el definir si para ser candidato se requiere título de tercer nivel. Yo no estaría de acuerdo con ese requisito, presidente. Y si se solicita un determinado número de firmas de respaldo. Tanto la recolección de firmas como una propuesta que existe en torno a la territorialidad para que puedan ser candidatos por zonas electorales son dos propuestas que están incluidas dentro del debate del informe. De igual forma, la promoción de las candidaturas y el reparto de las franjas publicitarias será competencia del Consejo Electoral. Esta misma semana podría ser el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Alexis Moncayo, Telediario. Más adelante, un bus de la compañía Putumayo se precipitó a un barranco en la provincia de Sucumbíos. 13 personas resultaron heridas. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55. Los estamos buscando por todo el Ecuador. Buscamos a los más vulnerables, a los que más necesitan nuestra ayuda, a los invisibles. Es una tarea difícil, pero los estamos encontrando. Con la estrategia Médico del Barrio, llegamos puerta a puerta, con atención prioritaria a los que más lo necesitan, trabajando junto a la comunidad y brindando un servicio de acompañamiento, prevención y promoción de salud hasta cubrir todo el territorio nacional. Espéranos. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos. Acércate a los ecuatorianos en el extranjero. Hola, Ecuador, mi nombre es Fabián Flores, soy de Ambato. Si me ve mi familia, mis amigos, un saludo y estoy bien y echando para adelante. Mi nombre es Javier Silva, un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. A mi mamá, a todos mis primos, a mis tíos, un saludo muy grande por allá, un abrazo afectuoso. Saludos a mi tía Fresia, mi tía Soledad, mi familia Triguero, Guayaquil. Un saludo y un abrazo muy grande para todo lo que es mi país, para todos los que me conocen. 593 Ecuador, un programa viajero para conocer ecuatorianos. Sábados 19 horas, próximamente, segunda temporada. Marzo nos trae historias de lucha, tragedia e injusticia. Hay que darte una nueva identidad. Pero cargadas con mucha actitud. Sabor y ritmo caribeño. Princesas Rojas.
Porfirio, Bocacherías Habaneras. San Gelterman. No te pierdas nuestro cine, sábados a las 21:30 por Ecuador TV. Matilde Hidalgo nació en Loja en 1889, en una época complicada para ellas, porque no tenían los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, fue la primera ecuatoriana en lograr un doctorado en medicina y la primera mujer en sufragar en Sudamérica. Mujer tenía que ser. Continuamos informando. Esta mañana en el sector de Santa Bárbara, en la provincia de Sucumbíos, un bus de la compañía Putumayo se precipitó a un barranco. Producto del siniestro, 13 personas resultaron heridas. Comuneros, personal militar y de rescate ayudaron a evacuar a los accidentados. 13 heridos. Es el nuevo saldo de un accidente de tránsito que se registró la mañana de este martes en el sector del Calvario en la provincia de Sucumbíos. El bus de la cooperativa Putumayo de Disco 53 habría caído a una pendiente de 30 metros. Personal militar acudió al lugar y ayudó a los accidentados, que fueron llevados hasta casas de salud de La Bonita y Santa Bárbara. La mayoría de las personas que salieron lesionadas salieron por sus propios medios y ayudadas por los vecinos del sector, teniendo así 2 personas con pronóstico reservado. Todos han sido ya evacuados y pues al momento la lista de los heridos y eso pues ya las autoridades competentes darán. El bus cubría la ruta Lago Agrio-Tulcán. Y mucha gente viene a preguntar aquí, la policía, todo en las oficinas de aquí de Tulcán, más no se sabe. Bueno, la operadora Transportes Putumayo es una operadora que labora en nuestra terminal terrestre con 3 frecuencias diarias. La vía donde ocurrió el accidente es de segundo orden y, según los pasajeros, muy peligrosa. Seria, pues respetuosa la vía. Es riesgosa. Hasta el momento se desconoce del paradero del conductor y su ayudante. Lucy Jiménez, Telediario. Y en una manifestación pacífica, cientos de personas de distintos sectores de la SUAY se movilizaron por el centro histórico de Cuenca con el objetivo de reclamar por el estado de las vías rurales y para que se vuelvan a abrir las instituciones educativas de las comunidades. Llegaron desde diferentes sectores de la provincia. Dijeron representar a varias parroquias y comunidades y que entre sus reclamos está el hecho de tener vías rurales en mal estado. Estamos reclamando vialidad al señor prefecto, estamos reclamando la reapertura de las escuelas comunitarias al gobierno, estamos diciéndole no al peaje. Los manifestantes se concentraron en la plaza de San Blas y luego recorrieron la calle Simón Bolívar hasta el Parque Abdón Calderón. Tenemos un pliego de peticiones que queremos ingresar en la prefectura de la SUAY. Las vías de segundo orden, tercer orden están prácticamente intransitables, sí. Mucha oferta, mucha propuesta, pero a la final no hay nada concreto. La manifestación llegó a la prefectura de Azuay. Reclamaron por el plan vial que el gobierno provincial quiere implementar bajo la modalidad de peaje en la vía Cuenca el Valle, por ejemplo. La prefecta encargada responde a los manifestantes. El modelo de peaje es un modelo que está dentro de la política pública nacional y entonces no solamente es del gobierno provincial el que se vería afectado, es el propio Ministerio de Transporte también que está planteando un modelo de gestión vial a través de peajes. Desde la gobernación, pues siguiendo la misma línea del gobierno nacional, se han ratificado la necesidad de dar este espacio de diálogo. Su pliego de peticiones se entregó también en el municipio y en la gobernación. César Tacuri Vintimilla, Telediario. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aseguró que el informe de Contraloría, en el que se hallaron más de $5 millones en predeterminaciones civiles, no afecta a la continuidad de los trabajos de construcción del metro. El gerente del proyecto presentará los descargos correspondientes. La Contraloría General del Estado efectuó el examen especial a la construcción de la segunda fase del Metro de Quito, en el periodo que va desde el 1 de julio del 2013 hasta el 23 de enero del 2016. Allí el órgano de control predeterminó 2 responsabilidades civiles, que sumadas equivalen a $5.3 millones, y otra administrativa que ordena la destitución del gerente del proyecto, Mauricio Anderson. Todo esto por la no justificación en la compra de varios ítems y modificaciones en el objeto del contrato. Este martes, Anderson acompañó al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un recorrido por la estación San Francisco en el centro histórico y aseguró que el mencionado informe de Contraloría está en una etapa de predeterminación de responsabilidades.
Creemos que hay unas inadecuadas interpretaciones, las cuales las vamos a exponer en su debido momento. Mira, nosotros hemos venido entregando toda la información que se ha requerido por parte de las distintas instituciones públicas y así lo seguiremos haciendo. Las autoridades subrayaron que no hay uso ilegal de los recursos del proyecto y que los rubros son auditados por 4 organismos multilaterales para garantizar la transparencia. Proyecto que no se rige por la ley de contratación pública, no se rige por la legislación nacional, se rige por normas internacionales. Sobre los avances de la obra se informó que para Semana Santa la Plaza de San Francisco será entregada con su apariencia original, mientras el proyecto Metro continúa según el cronograma con un avance del 60% y con 10 kilómetros de túneles construidos. Los trenes se fabrican en España y está previsto que empiecen a llegar en agosto de este año. Onofre, Telediario. Y lo ocurrido con los adolescentes que perdieron la vida en su intento por viajar ilegalmente a Estados Unidos y con la joven de 16 años que abandonó a su hijo en una funda reflejan la desatención hacia este grupo poblacional. Una psicóloga clínica ofrece su punto de vista. Analizar los factores que provocan el desarrollo de conductas riesgosas en los jóvenes resulta complejo en la generalidad. La magíster en terapia familiar, Débora Rodríguez, explica que los casos de los adolescentes de 16 y 17 años que murieron al intentar viajar como polizones y la joven de 16 que abandonó a su hijo en una funda plástica deben invitar a la reflexión sobre el apoyo real que tuvieron. El adolescente requiere de nuestra ayuda, de nuestra compañía, de nuestro apoyo, aun cuando veamos que el chico no quiere, que el chico se aleja, que no se abre a contarnos lo que nos ocurre, es cuando más aún necesita. Enfatiza la profesional en psicología clínica que la sociedad no debe limitarse a señalar los errores, sino cultivar y fomentar sus ideales de superación. Requieren amor, requieren comprensión, requieren ese canal abierto de comunicación y de saber que siempre hay alguien que va a estar ahí, más allá de que esté alguien para juzgar. Finalmente, indica Rodríguez que en la etapa de transición, como lo es la adolescencia, deberá conseguirse un equilibrio entre las responsabilidades entregadas y adquiridas, con el propósito de generar autoconfianza. Mirta Carrillo, Telediario. En breve, un nuevo accidente aéreo se registró en Siria con 39 fallecidos. Frente a los medios, los representantes de las instituciones públicas exponen su gestión. Para que la minería sea un aporte sustancial para el desarrollo social y económico del país. Y responden las preguntas de la ciudadanía en un conversatorio con los medios públicos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Frente a los medios, por Ecuador TV. Tercera temporada, todos los jueves a las 8:30 y su reprise los sábados a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Los microprogramas de la televisión pública al rescate de nuestras tradiciones. Comida, historia, arte, turismo, deportes. Lo mejor de nuestro país en los microprogramas de la televisión pública. De lunes a viernes a las 19:30. Por Ecuador TV. La actualidad siempre de cerca. Ustedes son noticias falsas. Creo que es lo más deshonesto, desagradable y despreciable que ha dicho jamás un presidente.
Sigue el pulso de los últimos acontecimientos. Una mañana entraron varios hombres armados en nuestro pueblo. Disparaban contra todo. Asesinaron incluso a niños. Y la información del planeta. No hay mucho que hacer en esta pequeña ciudad cerca de la capital tunecina. El desempleo es alto. En las últimas 2 semanas la gente ha salido a las calles a expresar su ira. Informe Mundial. Lunes, 23 horas. Revisamos información del mundo. En Venezuela, actores políticos y organizaciones sociales de oposición lanzaron un frente amplio contra el presidente Nicolás Maduro. El multitudinario acto se desarrolló en la Universidad Central en Caracas y participaron representantes de los sectores de la salud, petrolero, académico, estudiantil y empresarial que firmaron un documento para que se respete la vigencia de la Constitución y la activación de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, además de la aplicación de una política económica para hacer frente a la hiperinflación. Por votación unánime, los 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazaron la solicitud de la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar que el precandidato del Partido de los Trabajadores vaya a la cárcel. La justicia indicó que la ejecución de la sentencia de 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero se va a ejecutar una vez que finalicen todos los recursos de apelación. Y este miércoles los partidos opositores en el Congreso de Perú presentarán una segunda moción de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En el documento se establecerán los vínculos del mandatario con la constructora brasileña Odebrecht y se incluye la última declaración del representante de esta empresa en Lima, en la que asegura haber entregado dinero a Kuczynski. Paralelamente, la Fiscalía allanó los inmuebles de uno de los fundadores del partido Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, y del exministro del Transporte del régimen de Alberto Fujimori, con el objetivo de encontrar elementos relevantes para la investigación. Vuelve el luto a Rusia a poco más de 20 días del accidente aéreo en el que murieron 71 personas. Otro avión con 39 personas a bordo se estrelló luego de que el piloto intentara aterrizar en la base militar aérea rusa en Siria. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se trataría de un fallo técnico y no de algún tipo de ataque. Una comisión va a investigar las causas de este accidente. El noreste de los Estados Unidos se prepara para una nueva tormenta de nieve acompañada de intensas lluvias que afectarán a la región en menos de una semana. Se prevé que desde la noche de hoy se registre el inicio de la tormenta invernal en Nueva Jersey, Minneapolis y Massachusetts. De momento, miles de hogares continúan sin servicio eléctrico y se han cancelado 250 vuelos. Y en otras noticias, una ecuatoriana fue agredida en Perú, mientras que Corea del Norte anuncia su disposición para dialogar con Estados Unidos. Vamos a ver más noticias internacionales en el siguiente resumen. Una mujer de 31 años fue arrestada en Perú acusada de desfigurar el rostro con un vaso de vidrio a una joven ecuatoriana de 20 años en una discoteca del distrito de Nuevo Chimbote. La compatriota es Yuriko Murillo, quien indicó que fue agredida la madrugada del domingo por una desconocida que la insultó por ser de otro país. El ataque le dejó 34 puntos en el rostro. Un operativo militar en Antioquia, Colombia, dejó 10 guerrilleros del ELN muertos y 3 más fueron detenidos. En el operativo se incautó material de guerra y representa un fuerte golpe contra el Ejército de Liberación Nacional. Controlan un motel en la correccional de menores de edad en Guatemala. Un total de 27 adolescentes recluidos se amotinaron para obtener el derecho a visitas conyugales, lo que provocó la intervención de la fuerza pública para contrarrestarlo. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo estar dispuesto a establecer un diálogo con Estados Unidos y hasta deshacerse de sus armas nucleares. Para ello puso condiciones como la eliminación de advertencias contra el gobierno de Pyongyang. Así lo indicó una delegación de Corea del Sur que visitó la capital norcoreana. El presidente Donald Trump dijo en su cuenta de Twitter que la declaración parece sincera. En medio de movilizaciones, Argentina abrió hoy por primera vez el debate en el Parlamento sobre el aborto. El presidente Mauricio Macri dijo que se trata de un tema que se ha postergado por 35 años y que ha causado la muerte de cientos de mujeres por prácticas clandestinas. Actualmente el aborto está autorizado cuando el embarazo es un producto de una violación o si la vida de la mujer está en peligro. Fanny Lara, Telediario.
Más adelante, en los deportes, el Nacional clasificó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Se lo contamos enseguida. ¡Qué partido que estamos viendo, señores! Último minuto. Cuando tenía que levantar la cabeza y... no ingresa. Fanático, como tú. De lunes a viernes, 14 horas y 22 horas. Domingo, 20 horas. Pública FM, de lunes a viernes, 10 horas. Domingo, 9 horas. Este jueves, nosotras nos tomamos el telediario. Telediario en sus 3 emisiones, 6 horas, 13 horas y 21 horas. Estamos en la avenida Grigotá, Santa Cruz, Bolivia. Me imagino que se llama así porque hace referencia a un monumento que queda más allácito, que el monumento al Chiriguano es, y también hace referencia a un nombre indígena. La avenida Grigotá se encuentra al sudeste de la ciudad de Santa Cruz, ruta que lleva a los antiguos territorios chiriguanos. Grigotá es el nombre que tomaron guerreros prehispánicos en nombre de uno de los caciques guaraní más importantes. Estos detuvieron el avance de la expansión incaica en lo que se conoce como el Fuerte de Samaipata. Este miércoles en Café TV no se puede perder la mejor información combinada con diversión. Por supuesto que sí, hablaremos de la donación de órganos. ¿Sabe usted cuál es la normativa en el Ecuador? Le contaremos aquí. Con Tony Camo también hablaremos sobre las adicciones, importantísimo tema. Además, tendremos CrossFit para niños. ¿Será bueno o será malo? Invitados especiales y mucho más aquí en Café TV, 10 horas 30 por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Epicuro de Samos. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Fanático. Fanáticos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño espacio de información deportiva que les ofrecemos en el telediario. Hay mucho que revisar junto a ustedes y vamos a arrancar haciéndolo con Barcelona Sporting Club, porque el cuadro canario ya está en tierras paraguayas y se prepara para mañana enfrentar su partido ante un rival que acá en Ecuador, específicamente en Guayaquil, en el Monumental, se le llevó un empate a 0. Barcelona va por la clasificación. No le transmitimos dudas a los futuristas, tratamos de transmitirles certezas para que no tengan dudas y estén tranquilos a la hora de ejecutar cualquier plan que vamos a hacer en la cancha. Nosotros con el General Díaz, que ya lo he dicho públicamente, los números marcaron una certeza muy grande, ¿no? Ejecutamos 21 tiros largos contra 5, tuvimos un porcentaje altísimo de posesión de balón, tuvimos una cantidad de pelotas quietas muy importante sobre el rival, que ahora estadísticamente no me acuerdo, pero todos esos números los tenemos y obviamente generamos muchísimo más situaciones que el rival. Los partidos se ganan con goles. Seguramente si tenés 10 situaciones contra uno, el que tiene 10 va a tener más posibilidades de ganar que el que tiene uno. Y nosotros vamos a seguir en esa intención.
Ahí estaban las palabras del técnico de Barcelona. Vamos con el horario del partido del día de mañana. 7 de marzo de 2018, 17 horas con 15 minutos. General Díaz va a enfrentar a Barcelona, Estadio General Adrián Jara de Luque. Ahí va a estar Barcelona buscando su clasificación a la siguiente etapa. Recordemos que el partido de ida terminó 0-0 en el Monumental. Vamos a revisar también que el día de mañana el Deportivo Cuenca se juega en el Alejandro Serrano Aguilar su clasificación. Tiene una tarea más complicada que la de Barcelona porque tendrá que revertir ante el Sportivo Luqueño un resultado adverso de 2-0. 19:45 será el partido. Ojalá los morlacos puedan desde muy temprano anotar y poner suspenso a la llave y lógicamente poder entrar rápidamente en la pelea por la eliminatoria. Bien, vamos a seguir revisando información y vamos a revisar lo que fue el partido del día de hoy. El Club Deportivo El Nacional consiguió una clasificación luchada, bregada, realmente muy importante para el cuadro militar, porque incluso sufrida. Sobre el final apareció el héroe Parrales para poder dar la clasificación al equipo de Eduardo Favaro. Estas ya eran imágenes de los primeros 45 minutos, donde el equipo de San José iba a conseguir la ventaja. Esta jugada por el costado izquierdo del centro y aparece Saucedo. ¿De qué manera? ¿De qué manera para poner en ese momento la que se pretendía que fuera la primera, pero fue claramente nulitada por parte de línea número 2? Correctísimo, ¿eh? Parte adelantado Carlos Saucedo, que en ese momento no podía poner en ventaja a San José de Oruro, pero en esta ocasión sí lo pudo conseguir. Un centro nuevamente por el costado izquierdo, bastante practicados por el equipo boliviano en una cancha que tuvo muchísimos problemas por la lluvia. Qué cabezazo, ¿a cómo se metió esa pelota? Imposible para Padilla, no había cómo pedirle más al portero del cuadro militar. Y en ese momento se estaba escribiendo la ventaja, cerca del minuto 60 de partido, se ponía en ventaja el equipo local. Parecía que todo se complicaba para los militares, pero el Nacional se animó en los últimos minutos, específicamente en los últimos 15, machacó, intentó por conseguir la del empate, un empate que iba a ser el que le dé la clasificación. Acá está el gol de Parrales, el centro por el costado izquierdo, algo muy parecido a lo que intentaron en dos ocasiones anteriores que revisamos la jugada los jugadores bolivianos. Y aparece Parrales solito, de esta manera para de cabeza poner el gol salvador. Ese gol que le dio la clasificación al cuadro militar, que se animó incluso a buscar la victoria para evitar cualquier tipo de riesgo, porque en los últimos minutos si San José marcaba, hubiera sido muy complicado para los militares volver a empatarlo. Acá está la expulsión por doble amarilla, un golpe con el brazo derecho por parte de Cuellar sobre Parrales, que provocó la expulsión del defensa del cuadro de Oruro. Acá está el golpe nuevamente, la repetición, salió expulsado Cuellar, abandonó rápidamente la cancha tratando de ayudar a sus compañeros. El árbitro dijo, final, señores, el Nacional está en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. Y vamos a ir con algo de información del Mundial. A continuación revisaremos para que ustedes estén informados de todo lo que se viene para el próximo Mundial de Fútbol. Perfecto, y revisamos las habilidades por parte de algunos exjugadores de diferentes países. Aparecían Nuno Gómez, Diego Maradona, Forlán. Bueno, parecen algunos. Ah, me dice que el presidente de Rusia también practicó. Ah, fantástico, ¿eh? Fantástico. 100 personajes. Bueno, 100 personajes. Estaba Campos, el mexicano, dentro de los 100 días que faltan para poder disputarse la final, la etapa final de la Copa del Mundo, porque recordemos que arranca con las eliminatorias mundialistas de fútbol. Algunos personajes que ustedes lo van reconociendo en imágenes. Por ahí aparecía, ahí está el japonés, también aparecía Fabio Cannavaro, Nuno Gómez, bueno, algunos jugadores, ¿qué es jugadores? Estaba Puyol, Ronaldo, bueno. ¿Qué les parece? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia. 100 días faltan apenas para que se dé el Mundial de Fútbol. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más. No se despegue de nuestra pantalla, tenemos mucho más en su telediario. Los más grandes exponentes del arte mexicano. Frida Kahlo. Juan Rulfo. Me la llevaré para lejos y para nunca. Octavio Paz. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. María Félix.
¿Te entregas a mí o me destruyes? David Alfaro Siqueiros. En un solo lugar. Biografías. Todos los martes 22:30. Por Ecuador TV. La labor de un periodista está siempre en un constante cambio. Tenemos que devolver el sentido a las palabras para ser fieles al relato de los hechos. No quedarse en lo superficial, saber el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas. Nuestra labor está en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre las noticias que están mirando. Y que éstas te permitan un mayor entendimiento del mundo. Contamos con el equipo periodístico y técnico más grande del país. Y una amplia trayectoria que certifica nuestro compromiso de informar. Con la mayor cobertura, que llega a todos los rincones del país. Para traer la información de primera mano, veraz y oportuna. Tenemos claro nuestro reto. Cada día entregar a las personas lo que se merecen. Información de calidad. Si es noticia, está en Telediario. Marisol Romero. Ramiro Díez. Lucho Monteros. Ellos alegrarán tus noches muy pronto. Todos los días a las 5:30 de la mañana. Infórmate sobre los temas de actualidad agrícola. Consejos, noticias importantes. La fortaleza de un cabo. Para estar bien alimentado necesitamos consumir nabo. Y un poco de humor. Todo lo que necesitas para que empieces tu jornada con la mejor de las energías. Tierra y mar. Las noticias del agro. De lunes a viernes 5:30 de la mañana. Por Ecuador TV. Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. Esta quiteña ocupa un puesto importante en nuestra historia. Participó en el proceso independentista y defendió el amor que sintió por Simón Bolívar. Mujer tenía que ser. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz. Se aproxima el Día de la Mujer y en Guayaquil se llevó a cabo un homenaje a la labor de la mujer policía. Vamos a conocer algunas de estas profesionales. Veamos. Con regocijo y orgullo visten sus uniformes verde aceituna, con sus palas impecables, dichosas de representar al género femenino en una profesión que ya no es exclusiva de los hombres. La mujer policía es una lideresa. Se trata de esas mujeres que no se conformaron con ser hijas, madres o esposas, que enfrentan peligros a diario, todo por obtener la satisfacción de servir a su comunidad. La mujer estaba como que le tenían de ladito a un hombre, no. Entonces ahora la mujer está a la par de un hombre. Inclusive ya hay mujeres comandos, mujeres de unidades especiales, que normalmente anteriormente nunca en la vida se ha visto dentro del que es el Ecuador. Desde niña, Gabriela Cedeño supo que quería ser policía. A sus 22 años logró alcanzar su sueño. Ahora tiene 5 meses de embarazo y está ansiosa de cumplir a cabalidad con su vocación y su inminente rol de madre. Es algo, una meta que tengo que superarla porque siempre quise ser mamá. Es una de las casi 5.300 uniformadas que representan el 11% de los policías a nivel nacional. Nos han dado la oportunidad de desenvolvernos como corresponde, como la mujer se lo merece. Todas ellas coinciden en que más que un trabajo es una vocación que desempeñan con fortaleza y optimismo. Jocelyn de Mera, Telediario. La empresa metropolitana de obras públicas realiza un mantenimiento a los monumentos de la ciudad. Sí, en el Parque de la Mujer se realizan estos trabajos considerando que este jueves se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El vandalismo, la falta de educación de malos ciudadanos generan daños en varios de los monumentos de Quito.
La Gerencia de Espacios Públicos del municipio inició un proceso para recuperarlos y en otros casos darles mantenimiento. Nosotros estamos haciendo un barrido por toda la ciudad, dándoles mantenimiento. La semana anterior hicimos el mantenimiento en las esculturas en la entrada al túnel de San Juan. En el Parque del Niño y la Mujer en el norte de Quito se encuentran 13 esculturas que rinden homenaje a las mujeres, las cuales en este momento están siendo intervenidas, considerando que estamos a las puertas de este jueves, donde se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Para que la gente venga y disfrute de estas esculturas y monumentos de toda la ciudad. Quienes usan este espacio verde la mayor parte de días señalan la importancia de contribuir a su cuidado. Yo soy un usuario diario de este parque, entonces estoy dispuesto a colaborar. Pero hay que me importismo, en eso sí le puedo decir, señora, la gente bebe, pero de ahí no pasa. Hay que ser más activos en ese sentido, ¿no? Así es. Hay sanciones para quienes destruyan estos bienes que ornamentan la ciudad. Cuando la gente encuentre alguna escultura vandalizada o les encuentre infraganti en el momento, les pedimos a los ciudadanos que por favor reporten en las administraciones zonales. Una vez que concluyan estos trabajos, la ciudadanía está llamada a velar por el buen uso de los parques, plazas y lugares donde reposan estas esculturas, que en este caso realzan algo tan importante como el papel de la mujer ecuatoriana. César García, Telediario. Y ahora les contamos la historia de Mike Yepes y Yair Sandoval. Son dos jóvenes que nos demuestran que el autismo y el síndrome de Asperger no fueron impedimentos para obtener sus títulos. Veamos. La inclusión dentro del sistema educativo de nuestro país da frutos. Mike y Yair son ejemplo de aquello. Este martes ellos se graduaron de bachilleres con altas calificaciones en la unidad educativa Delfos de Guayaquil. Mike Yepes tiene autismo y fue segunda escolta del pabellón nacional. Mucho evolucionado. Él era bien, ahora quizás habla un poquito más, porque antes era bien tímido. Sea la profesión que ellos vayan a escoger, deben ser los mejores. Por otra parte, Yair Sandoval tiene síndrome de Asperger y también es un estudiante destacado. Tal fue su avance que no necesitó de un tutor para continuar el bachillerato. Me siento contento de haber estudiado y de haber logrado y haber cumplido también con el esfuerzo que han hecho mis padres. Para completar esta gran dicha, Mike recibió una beca del 40% por parte de la UES para que pueda realizar sus estudios superiores y quiere ejercer el mejor oficio del mundo. De periodismo con Univisión con Jorge Ramos, María Elena Salinas y María Antonieta Collins. Y así la vida nos da lecciones, que no existen barreras para cumplir nuestras metas. María Gabriela Castro, Telediario. Y les contamos que durante los últimos 10 años, más de 7.000 personas fueron operadas de labio leporino y paladar hendido en Ecuador. Estas operaciones fueron gratuitas como parte de la cruzada humanitaria de la Fundación Global Smile y sus especialistas. Este 2018 se espera beneficiar a 110 pacientes. Quizás lo más complicado para Victoria Villarroel fue aceptar su problema y hacerle frente a la forma en que muchas personas se burlaron del defecto congénito que padeció desde pequeña. Típico que los compañeros mandan un comentario pesado cuando son chiquitos. Esas cosas me afectaron. A sus 23 años y esbozando una amplia sonrisa, es casi imperceptible su problema de labio leporino. Para llegar a este punto pasó por 15 operaciones en los últimos 5 años. En pocos días se someterá a su 16ª intervención. Pienso que es algo ya superado y que me ha hecho quien soy hoy día, que soy más fuerte. Es lo mismo que quiere Tatiana Pinargote para su pequeña Mía Isabel de 7 meses. Nació con labio leporino y en pocos días será operada. Esta joven madre guarda la esperanza de que esta primera intervención le cambie su vida. Porque como se ven las fotos salen bien. Y tengo fe, confianza que va a salir mi hija todo bien. Estos dos casos forman parte de un total de 110 pacientes que serán operados por especialistas de la Fundación Global Smile, una organización norteamericana con 30 años de certificación en Ecuador, que desde el 2010 ha realizado más de 7.300 operaciones gratuitas. En esta 10ª misión, espera realizar 110 nuevas intervenciones quirúrgicas para cambiar así las sonrisas y las vidas de niños y adolescentes ecuatorianos. César Eduarte, Telediario. Cada 6 de marzo se conmemora la revolución marxista liderada por José Joaquín de Olmedo en la Hacienda La Victoria, hoy conocida como la Casa de Olmedo, testigo de la firma del Tratado de Virginia, que dio paso a esta gesta heroica. Conozcamos un poco acerca de este lugar, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El aroma añejado en esta estructura evoca memorias que una a una fueron forjando la historia de nuestro país. Se trata de la Casa Olmedo, ubicada a orillas del río Babahoyo, donde nació y creció José Joaquín de Olmedo. Hasta que llega 1978 y puede finalmente la Casa de la Cultura como institución puede adquirir este bien. En su interior hay figuras de cera del poeta y prócer que inmortalizan al ideólogo de la independencia de Guayaquil. Bolívar también estuvo aquí, muchas reuniones donde se creó la nueva imagen, el nuevo derrotero de la patria. Una vez conformado Ecuador como república en 1830, bajo el mandato de Juan José Flores, Olmedo pasó a ser vicepresidente. Grandes compadres, grandes amigos que posteriormente son enemigos políticos a la postre, después de el derrocamiento de Flores en 1845, en el que fue llamada la revolución marxista, terminando aquí justamente en esta hacienda con el Tratado de la Virginia. El poeta es recordado no solo por su lucha en pro de la libertad, sino por sus maravillosas obras. Entre las más famosas están el canto a Junín o a Bolívar. Incluso el jefe de Estado Lenín Moreno hizo eco de la gesta libertaria en su cuenta de Twitter. Conocer nuestra historia es comprender quiénes somos y de dónde venimos. Hoy recordamos una de las gestas emancipatorias que han marcado nuestra historia, la Revolución Marxista del 6 de marzo de 1845, liderada por José Joaquín de Olmedo, Diego Noboa y Vicente Ramón Roca. Jocelyn de Mera, Telediario. Y bien, así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos el día de mañana a partir de las 6 en punto con más información. Que tengan todos muy buenas noches.